El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió una carta al rey de España para rechazar la celebración de la conquista de América y exigir respeto a los pueblos originarios. En la misiva, el mandatario venezolano instó al monarca español a reconocer el dolor histórico infligido a los pueblos que han sufrido por más de 500 años. A su vez, el presidente Maduro rechazó el expolio, el racismo y los crímenes de odio cometidos durante más de 3 siglos de ocupación del Imperio Español en el territorio latinoamericano y del Caribe. El jefe de Estado venezolano manifestó al rey Felipe VI que la celebración del denominado Día de la Hispanidad de cada 12 de octubre solo puede ser entendido como una apología y reafirmación al racismo más puro de la nación europea. Esta mañana en Agenda Abierta elevaremos nuestro análisis en la carta, que más allá de ser una petición, se convierte en el reclamo histórico de los pueblos indígenas, que en la actualidad siguen luchando contra la discriminación, el colonialismo y el exterminio. Y efectivamente sobre esto hay registro editorial, periodístico en algunos medios de comunicación, no en todos por supuesto, pero empecemos por nuestra casa informativa Telesur, que dice así: el presidente Maduro envía carta de protesta al rey de España para exigir respeto a la memoria de los pueblos originarios. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario venezolano indicó que con la misiva desde el corazón expreso en ella el dolor histórico de los pueblos originarios que sufrieron hace 529 años. Es inaceptable que en pleno siglo XXI una nación que se precia de ser civilizada rinda culto a lo peor de su pasado, el latrocinio, el expolio, el racismo y los crímenes de odio cometidos durante más de 3 siglos de ocupación del Imperio Español en el territorio del Abya Yala. Así refiere el texto y además añade: nuestra intención con esta carta es hacer al mismo tiempo un llamado de alerta al pueblo español, una apelación a su conciencia histórica y a su razón política frente al resurgimiento del supremacismo y del fascismo que nos retrotrae a lo más oscuro de la Europa imperial, acotó el mandatario venezolano. Y veamos lo que dice RPP de Perú. Indígenas y afrodescendientes exigen el fin de los proyectos que arrasan con la naturaleza y sus comunidades. Organizaciones indígenas y afrodescendientes exigieron esta semana poner fin a los proyectos de desarrollo que aceleran el cambio climático, arrasan con sus territorios y con sus pueblos. Lo han hecho a través de un comunicado difundido en Quito por el Día de la Liberación Negra e Indígena y en nombre de más de 70 organizaciones de toda América. Se trata de una declaración de resistencia contra el racismo, la discriminación y el colonialismo. Estamos en un momento de la humanidad en que debemos estar unidos para enfrentar grandes retos como el cambio climático o la devastación de la naturaleza. Pero esto no puede darse si antes no enfrentamos problemas como el racismo o la discriminación, señalaron los dirigentes indígenas en este comunicado que lo reproduce este portal de Perú. Y veamos lo que dice ahora el portal de ABC. Maduro pide a España que rectifique y pida perdón por el terrible genocidio hace 500 años. Nicolás Maduro enviará una carta al rey Felipe VI en la que expondrá sus reflexiones por el dolor histórico que dejó la colonización hace más de 500 años. El presidente chavista ha dicho que la misiva será enviada con mucho respeto, pero con especial énfasis en que España debe rectificar y pedir perdón a toda América. Cuando España sale a bailar y a celebrar cada 12 de octubre, ofende la memoria histórica de nuestros pueblos y los valores de nuestros pueblos. Ofende a América por el terrible genocidio, manifestó el mandatario venezolano, lo destaca aquí el portal del diario español ABC. Y veamos lo que dice el portal de la agencia francesa France 24. El Papa Francisco admitió que se cometieron errores en la evangelización. El Papa Francisco admitió que se cometieron errores en la historia de la evangelización, queriendo imponer un solo modelo cultural que incluso llevaron a guerras en medio de su catequesis. El mea culpa del pontífice llega un día después del 12 de octubre, controvertida fecha a ambos lados del Atlántico, y donde crecen las voces para que se resignifique la conmemoración y se reconozcan los errores y abusos de la llamada conquista o descubrimiento de América. Todo esto entre comillas, por supuesto. Y es así, es verdad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió esta carta al rey de España, donde rechaza la celebración de la conquista de América y también le exige respeto a los pueblos originarios. Para ello tenemos el reporte de lo que implicó esta declaración por parte de nuestro compañero desde Caracas, André Vieira, a quien le damos la más cordial bienvenida. Adelante, André.
Hola, sí, Orlando, saludos para ti también, para nuestra audiencia. Efectivamente, esta carta es una carta histórica y se suma también a las diferentes voces que exigen un pedido de disculpas por parte de España y también por parte de Portugal y de todos los países europeos que colonizaron nuestro continente. Disculpas por lo que pasó por esta invasión, porque, por ejemplo, en España, el día 12 de octubre, que aquí en Venezuela es el Día de la Resistencia Indígena, allá es un símbolo patrio, es una fiesta patria, sin reconocer que este día no es un día de celebración, pero sí fue desde ahí que comenzó la invasión a nuestro continente, la masacre contra nuestros pueblos, el genocidio contra nuestros pueblos. Así que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, el día de ayer también precisó que durante el proceso de colonización hubo masacres, desplazamientos, guerras, enfermedades nuevas y también trabajos forzados, y que según él acabaron con la vida de más de 90 millones de indígenas. Esto además de también hablar sobre el secuestro de los africanos que llegaron a nuestro continente de forma forzada, esclavizados en una condición subhumana. O sea que el mandatario venezolano exigió que España reconozca este día como un día de la resistencia indígena, porque aquí, por ejemplo, hasta el 2002, aquí en Venezuela se celebraba el Día de la Raza, porque según la historia europea, contada desde el punto de vista europeo, sería el encuentro de dos mundos, ¿sabe? Como el encuentro de razas. Y lo que los indígenas, y ahora también con esta carta del presidente Nicolás Maduro, queda claro que no es un día no fue un encuentro, no fue un descubrimiento, fue un saqueo, fue una invasión. Así que Nicolás Maduro expresa esta carta no solamente desde el punto gubernamental, desde la presidencia, pero sí esto es una carta que expresa la voz de diferentes pueblos indígenas. Aquí en Venezuela son 44 pueblos indígenas que ocupan el territorio. Así que esta carta viene también como un mensaje de esos 44 pueblos que fueron masacrados, esos 44 pueblos que resistieron, porque muchos fueron masacrados, exterminados, practicaron el genocidio contra las comunidades aquí de nuestros pueblos. Así que esto se suma a esta ola de exigencia por parte de los mandatarios, de los movimientos populares aquí de Sudamérica, para que se reconozca este día como el Día de la Resistencia Indígena. Asimismo, también Nicolás Maduro expresó su disposición a sumarse a la propuesta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien también le envió una carta al rey de España para plantear la reconstrucción de un relato compartido que hermanara a ambos pueblos, porque la historia oficial es contada desde la gente, desde del grupo victorioso. En este caso serían los portugueses, los españoles, los europeos, que cuentan la historia desde su punto de vista. O sea que López Obrador también quiere recontar esta historia, lo que es muy importante una vez que la historia de los pueblos indígenas en el mundo es algo víctima del olvido de esta misma historia colonizadora. Así que es un paso muy importante para Venezuela y principalmente para los pueblos indígenas de nuestro continente. Orlando. Gracias, Andrés, muy amable por atender esta cobertura, además, y darnos la información que requerimos para ahora conversar con el doctor Alexander Torres Iriarte. Él es historiador e investigador, presidente del Centro Nacional de Historia de Venezuela. Bienvenido, doctor. La pregunta es, además de lo que acabamos de ver, de las consideraciones que se han hecho de orden informativo al respecto, también han surgido corrientes de opinión, digamos así entre comillas, donde señalan, por ejemplo, que ahora el indigenismo es igual al comunismo. ¿Hasta dónde esta campaña conservadora, reaccionaria y algunos califican incluso de fascista se va a sostener? ¿Qué tipo de alcance tiene? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación en Agenda Abierta. Bueno, nosotros estamos asistiendo lamentablemente al mismo expediente superado, vetusto, pericuitado, pero lamentablemente enquistado en la cabeza de muchos, que es la expresión del racismo. Es decir, esa creencia, esa doctrina, esa teoría o esa, en el fondo, práctica social
que afianza el poder entre grupos diferenciados genética, física o culturalmente. Cuando uno escucha al partido ultraderechista Vox plantear al Congreso de España un homenaje a Hernán Cortés y vemos a su vez que ellos hablan de que gracias a la monarquía hispánica se sacó a los pueblos entre comillas precolombinos de la antropofagia, la esclavitud, el sacrificio humano y la prehistoria tecnológica, no estamos otra vez en el mismo expediente de hace 529 años, es decir, desde una filosofía y desde una ética, entre comillas, en una filosofía de la sumisión, en una ética de desconocer el otro, la ética del exterminio, ¿sabe esta expresión? Un conjunto de prejuicios, de constructos, de creencias, de que hay seres con características biológicas excepcionales en contra de hombres y mujeres naturalmente bárbaros o niches o primitivos o herejes, ¿no? Yo creo que eso lo que nos debe llamar la atención es el nivel también de desesperación del conservadurismo político, de los sectores elitescos, las derechas y las oligarquías, que ven que el ímpetu de la necesidad, el imperativo de alcanzar y lo que se está haciendo, el despertar de los pueblos es indetenible. Es decir, cuando decimos en Venezuela, no sé si en los pueblos hermanos, que cuando el río, cuando las piedras suenan, cuando el río suena es porque piedras traen. Es el temor al levantamiento de los pueblos con conciencia histórica que creen que no pueden seguir siendo objeto pues de este tipo de discurso y de patriarcal y racista que lamentablemente el gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza adelanta. Claro, pero entonces ahí plantearíamos la otra reflexión que es necesaria a esta altura. Estos días, por supuesto, se han emitido declaraciones, hay reuniones de los movimientos indígenas de América Latina y ahí la consideración es hasta dónde la corona española, la élite económica, empresarial de España va a asumir que lo que ocurrió en América Latina fue un genocidio y que no se puede celebrar un genocidio con todo lo que implica, porque además ese genocidio, según algunos incluso científicos, plantean que superó las 100 millones de personas asesinadas durante la invasión española. Exactamente, fíjate que el presidente Maduro lo dice muy claro, es expresión del racismo, pero es una categoría que ha nacido en las ciencias sociales en los últimos años y que viene a poner desde el punto de vista científico, epistemológico, el asunto que debe estar. Es la categoría interculturalidad. Por eso el presidente Maduro dice nosotros aspiramos a una interculturalidad. Y dice Maduro además, y esto es únicamente posible desde el respeto y la valoración positiva de las diferencias. El asunto de fondo es que ellos no valoran primero al otro. Es decir, hay una ética, hay lo que se llama una dialéctica de la exclusión, la negación del otro. Y pasa porque si nos valoran negativamente. Por eso estos grupos fundamentalistas que están enquistados en el poder español parten del supuesto que gracias a ellos es que América Latina o nuestra América, como diría José Martí, quien también dijo que esta América camina por los pies de sus indios, un territorio que gracias a la civilización y el progreso de ellos. Lo que yo quiero decir es que esta gente no lo va a reconocer porque detrás de estas afirmaciones tan temerarias que no soportan el juicio de la historia, que no aguantan un examen de la ciencia, ¿verdad? Es un correlato, ¿verdad? Es un subterfugio para seguir teniendo injerencismo, intervencionismo en nuestra América. Es decir, cuando nosotros defendemos y le decimos a España que no celebre el genocidio, que no legitime moral y culturalmente un hecho tan abominable, porque es equiparable a que nosotros ahora levantemos estatuas y loas a Hitler por haber acabado por el Holocausto. No es un anacronismo, sino que estamos diciendo que nuestra mismísima historicidad está condicionada por un otro, el imperio en este caso, que dice quiénes somos
y que en base a creer que ellos nos asignan a nosotros nombres, entonces ellos nos asignan roles y nos asignan nuestro futuro y nos tienen que tutelar porque nosotros somos incapaces de dirigir nuestro propio destino, de construir nuestro propio futuro. De eso se trata, de que esta élite demuestra su ignorancia, demuestra su mala fe, y enhorabuena los pueblos organizados, los pueblos indígenas, los movimientos sociales, los partidos progresistas están dando la pelea. Entonces, este es un resabio decimonónico, esta es una expresión colonial, ¿verdad? Que de verdad, que si no fuera por lo grave que hay detrás de esto, diera risa. Pero es lamentablemente que todavía esta gente hable de prehistoria, de antropofagia, de sacrificios humanos, de precolombino, bypaseando, desconociendo todo el avance de la ciencia arqueológica, de la ciencia antropológica, de la ciencia histórica y sobre todo de algo muy sencillo, que es el sentido común y la dimensión ética del ser humano. Claro, pero entonces ahí hay un elemento adicional que habría que considerar, porque para estos sectores, para estas élites, entre comillas élites, porque además el concepto quedaría desfasado, también estos pueblos son atrasados, un poco menos que básicos y animales, cuando lo que sabemos perfectamente es que cuando llegan los españoles a América se encuentran con civilizaciones consolidadas, desarrollos científicos que se expresan además en símbolos como Teotihuacán, Machu Picchu, entre otros, los más importantes conocidos hasta este momento. Por eso le quisiera preguntar, a propósito de este tema también, ¿hasta dónde el movimiento indígena latinoamericano, con sus especificidades en cada una de nuestras naciones, está en el desafío, en el reto de instalarse también en esa dimensión potente de su historia, de su prestigio académico, científico, desde otras visiones, por supuesto, no la occidental precisamente? Y si ese desafío está planteado, ¿qué le corresponde hacer ahora frente a estas expresiones racistas, neocoloniales y monárquicas que se expresan además en partidos que se llaman democráticos y liberales? Sí, bueno, esa es una gran pregunta de envergadura por lo que entraña lo que usted bien dice. Es un movimiento, pero ese movimiento a su vez no es homogéneo, hay fisuras, hay visiones. La defensa de los indígenas tradicionalmente se ha visto como de tres miradas. Una muy indigenista, que parte del supuesto de que al indígena hay que rescatarlo, pero a veces lo trata como objeto de museo, como seres históricos o petrificados. Otra, con una visión muy etnopopulista, que habla del indígena buscando la asimilación, pero en el fondo es la idea de que el papel del indígena o el papel de los estados nacionales con los indígenas es incluirlo, ¿verdad? Pero incluirlo siempre y cuando estos sacrifiquen sus cosmovisiones, su idiosincrasia, su cultura. Y la tercera, que creo que es la de mayor avanzada, es la visión etnomarxista, que entiende que hay dimensiones históricas específicas, ¿verdad? Hay especificidades culturales interesantes, pero nunca descontextualizarlos de las luchas de clase, que es la visión un poco de mayor avanzada. Yo creo que ese es parte del reto, entender que el movimiento indígena es un movimiento que no puede estar descontextualizado, a pesar de sus especificidades, ¿verdad?, de la lucha de clases, de hacer alianza con los afrodescendientes, con las mujeres, con los excluidos, con los preterizados, con los negados de la historia, y avanzar, porque poner a veces nuestras mezquindades o los malos, los elementos que nos desintegran, que nos unen. Yo creo que ahorita más que nunca hay que releer a José Carlos Mariátegui, que hay que releer a Bonfil Batalla, hay que Mariátegui ya planteaba en 1928 en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana el asunto del relativismo histórico, y es un pensamiento de avanzada. ¿Cómo es posible que ese occidente atrasado siga viendo al indígena como un ser primitivo cuando usted, como bien lo expone, cuando llegan los invasores hispanos, había un desarrollo tecnológico, había un desarrollo social, había un desarrollo político exponencial, y todo indicaba que a ese ritmo demográfico, tecnológicamente, cuidado si no terminaban siendo invadidos los españoles, por utilizar una metáfora. Es decir, tengamos en cuenta el expediente de la experiencia de Perú, por ejemplo, esa dura situación entre dos hermanos, entre Huasca y Atahualpa, que se enfrentaron entre sí, y eso facilitó, ¿verdad?, el avance de Pizarro. Yo creo que ahí está una gran metáfora, no por nuestra diferencia,
como hermanos, ¿verdad?, vayamos a abonar y hacer más fácil que esa visión obsoleta, retardataria, retrógrada, proimperialista, socave las legítimas e históricas necesidades y justo pedimento de los pueblos indígenas que, como ustedes saben, han sido maltratados en los últimos 529 años. Claro, sí, gracias Alexander, muy amable por atender esta invitación para conversar sobre un tema importante, trascendental, quizás uno de los más importantes en la historia de nuestro continente. Le mando un abrazo, cuídese mucho, que esté muy bien. Gracias. Gracias al doctor Alexander Torres Iriarte. Como ustedes saben, el tema además no es de ahora, es de muchos años, pero ahora tiene un mayor énfasis porque, por ejemplo, la carta que envía a Nicolás Maduro resume en gran medida lo que han planteado los movimientos indígenas a lo largo de las últimas décadas, empezando con aquel famoso levantamiento, importante levantamiento del año 1990 del movimiento indígena ecuatoriano que marcó un antes y un después en la disputa incluso de orden ideológico con respecto a lo que ellos llaman la conquista, que en realidad fue un genocidio. Y reiteramos entonces la pregunta del día de hoy. ¿Usted considera que ha llegado el momento de que España y su monarquía deben asumir el 12 de octubre como el Día de los Pueblos Ancestrales y Originarios de América? Y ahí tienen ustedes 241 votos a estas horas. Y por el sí, el 90,5% dice que sí, por supuesto. El no, 6,6% y el no sé, 2,9%. Vamos a una pausa con un video en Brasil, donde 19 millones de personas pasan hambre cada día. Las políticas neoliberales del presidente Jair Bolsonaro y la pandemia dispararon las cifras de pobreza y desnutrición en la primera economía de Sudamérica. Aquí veamos el siguiente reporte.